Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia de un país que no mencionamos demasiado, del cual no hablamos mucho, pero que es muy relevante, porque no hay tanto comunicador realmente de ese país. Y estoy hablando, por supuesto, de Colombia, que acaba de anunciar, a través del gobierno de Iván Duque, de la derecha colombiana, una masiva alza de impuestos que va a pegar un golpe muy duro a los trabajos, a la clase media, al aumento del precio de productos de alimentos. Hay una serie de cambios que son horribles, son pésimos y que son muy impopulares a nivel transversal, pero que el gobierno de ese país está tratando de impulsar y que vamos a ver que a la vez que le suben el costo de vida al ciudadano común y corriente, no hacen lo mismo con el tema de los funcionarios públicos, porque a la vez que le hacen todo más caro a la gente que trabaja en el mundo privado, a las personas comunes y corrientes, no se va a bajar ni un solo sueldo del sector público. Aunque habían dicho que lo iban a hacer, pero no lo van a hacer. Y lo vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué ocurrió? Que el presidente Iván Duque de Colombia, la derecha colombiana que lleva gobernando ya hace algún tiempo, anunció una reforma tributaria importante, que es muy impopular, que a casi nadie le gusta, pero que la está tratando de pasar, y que implica un alza del costo de vida y de impuestos, que va a generar un aumento de recursos para el Estado, pero que está haciendo que todos terminen después más pobres. Entonces el Estado está extrayendo la riqueza a los ciudadanos, a los trabajadores de Colombia, para enriquecer a su Estado, y para compensar van a dar algunos subsidios. Eso es meter un poco la mentalidad de dependencia, ¿no? Te hago más pobre sacándote tu plata con impuestos y algunos los dejo tranquilos con subsidios para que no jodan. Eso es lo que están haciendo. Aunque él lo justificó, por supuesto. Y antes de que veamos los impuestos que se vienen, que van a ver que son a criptomonedas, alimentos, pensiones, combustible, ocurre, energía, o sea, es una cosa brutal en todos los ámbitos y de manera importante. Quiero que escuchen lo siguiente, porque esto debería ser indignante, aunque nadie se queja mucho. Que en medio de todo esto, vemos lo siguiente. Que habían propuesto, para financiar también en parte esto y no aumentarle tanto el costo de vida a la población, bajar sueldos del Estado, porque ellos ganan por sobre lo que es la media y también se financian con los impuestos de la población. Entonces algunos proponían que en vez de joder tanto a la población, bajaran el gasto público. Y no hicieron eso. ¿Cuál fue la baja de gasto público que están diciendo como una baja entre comillas? Y en realidad no es un aumento. Lo que van a hacer es que van a congelar los sueldos de funcionarios del gobierno central durante 5 años. Aunque eso congelado no es tan así, sino que se van a reajustar por inflación. Y que eso excluye a maestros y fuerzas militares. Entonces, ¿qué significa eso? Que su sacrificio mientras le aumentan el costo de vida a la población es que no les van a aumentar el sueldo tanto. Ese es su sacrificio, ese es su ahorro. Porque todos los años se aumentaban el sueldo, bueno, por 5 años no lo vamos a hacer. Ah, pero tampoco es tanto así. Porque igual se va a reajustar el sueldo por inflación. O sea que igual su sueldo lo van a ir a aumentar mientras la gente en el mundo privado no le va a pasar eso y se van a joder. Pero ese fue el sacrificio que estuvo dispuesto a hacer el gobierno de derecha Iván Duque con la masiva alza de impuestos que vamos a ver a continuación. Porque es realmente mala. Insisto, lo que vamos a ver a continuación es realmente horrible a nivel tributario. Pero, ¿qué ocurre? Comencemos con el IVA, el impuesto que más afecta a los trabajadores, a los ciudadanos comunes y corrientes, el que se aplica a todos los productos. ¿Qué pasa? Que en Colombia hay una situación en particular. Vamos a leer. 98 productos de la canasta familiar pagan un IVA de un 19%, otros 10 tienen una tarifa de un 5% y 73 están exentos o excluidos, sin impuesto del IVA. ¿Ok? Eso se toma en cuenta porque dicen, bueno, ¿cómo le vamos a subir el costo de los alimentos a las personas? Tomando en cuenta que es algo esencial. Lógico, ¿no? Aunque no se grabarán alimentos adicionales, sí se eliminarán los exentos y aumentará la tributación de algunos. El azúcar, el chocolate, la harina de maíz, las pastas, o sea, fideos, cosas de ese estilo, sal, cereales, salmón, pulpo, nueces, carnes frías y embutidos, no incluyen salchichón ni butifarra, que hoy pagan un 5%, pasarán a un 19%. Y esto dijeron que no lo iban a hacer porque él prometió no vamos a subir el impuesto a los alimentos, a ninguno. Y mintieron. Y ahora incluso lo justifican diciendo que esto no es un alza, sino que es un equilibrio. Pero subir que algo tenga impuestos de 5% a que tenga impuestos de un 19% es aumentar en un 14% el precio de los productos. Entonces sí, le estás aumentando el precio a numerosos alimentos. Que es realmente una cosa horrible y que
es parte de la recolección de fondos por parte del Estado colombiano. Sacarle más plata a la gente de lo que compra en comida para que los estatistas se puedan enriquecer. Maravilloso. Hermosos políticos. Súper generosos y considerados con la población. Pensiones. Ahora las pensiones también van a empezar a pagar impuestos. Eso es otra de las reformas que se va a hacer. También se va a comenzar a gravar de manera permanente el patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio originalmente no tenía impuestos, pero en el 2002 hicieron una reforma tributaria que era temporal. Ustedes ya saben qué significa que algo sea temporal en el Estado, es definitivo, y ahora la van a hacer permanente. Y eso tiene un problema porque una cosa que se alega, sumado también a que se le van a quitar exenciones tributarias a ciertas áreas, ¿qué significa eso? Que algunas áreas que no pagan impuestos ahora van a comenzar a pagar, que muchos temen, y tiene sentido pensarlo así, que al hacer esto, mucha gente que tiene ingresos más altos no va a invertir y se va a ir. ¿Por qué? Porque les pasaste de cobrar nada a cobrar mucho. Entonces muchos no van a querer gastar plata porque les estás robando más con el Estado. Y eso sumado a que al patrimonio le sumas impuestos y a las pensiones también. Bueno, empieza a ocurrir que la gente después empieza a no crear tantos trabajos porque es más caro. Porque es lógico. Si es más caro crear un trabajo, si es más caro tener riqueza, si es más caro que te vaya bien, menos gente lo hace. Porque le quitas más plata. Desincentivas eso. Si tú le pones impuestos a algo, la gente probablemente lo haga menos. No siempre, pero probablemente. Entonces, ¿qué ocurre? Menos trabajo, más pobreza, mayor desempleo. Y todo se vuelve más caro, por supuesto. Excelente idea del gobierno colombiano. Excelente. Pero no se queda ahí. No, porque ¿cómo se va a quedar ahí si tiene que ir mucho más? Leo lo siguiente. Reforma tributaria incrementaría el precio de la energía y los impuestos de los vehículos. Subirle el costo de la electricidad a la población. ¿Qué medida? Oh, brillante, ¿no? Brillante. Subirle el costo de vida a las personas con aumentar el precio de la comida, aumentarle el precio con el tema de las pensiones, les cobras impuestos, aumentando el desempleo, subiendo los impuestos al patrimonio y ahora impuestos a la energía y a los vehículos. Brillante, ¿no? Brillante. ¿Y cuánto va a afectar? De acuerdo con lo que el Ministerio de Hacienda dio a conocer, dicho impuesto que gravaría el carbón sería principalmente para empresas dedicadas a producir plantas térmicas y hornos. Según el medio citado, el incremento para el precio de la energía para la población sería el 7% en los precios de la generación de energía. Pero eso es lo que dice el gobierno. Y como siempre saben, cuando el gobierno te da información de algo, cuando el Estado te dice, oye, esto es lo que va a pasar, usualmente es mentira cuando es algo que suena mal y generalmente es mucho más de lo que dicen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a estudios que se dan justamente por la Asociación Colombiana de Generadores, el aumento sería mucho mayor y sería de un precio de 18 pesos colombianos por kilovatio. De acuerdo a lo que informaron, la energía producida con agua, incluso el costo de la energía renovable que se produce con el sol o con el viento, estaría en el aumento. Entonces, los vehículos van a aumentar de precio. Eso implica que si los vehículos aumentan de precio y mezclado con el combustible, todo se vuelve más caro, además de los impuestos que ya pusieron para cosas como los alimentos, que dicen que no es un aumento, pero pasar de cobrar un 5% a un 19% es un aumento del costo de vida porque suben los impuestos sobre algunos alimentos, como el caso de la sal. Locura. Brillante, ¿no? Pero brillante, brillante. Y no se queda ahí, no. Si en realidad no se queda ahí porque antes de que pasemos al tema de las criptomonedas, que ahí le están copiando a los argentinos con su brillante idea que tuvieron los peronistas, esto implica que también hay en esta nueva reforma, 1 millón de personas más empiezan a pagar impuesto a la renta, que es el impuesto por tener una propiedad. Y esto empieza a afectar también a la clase media colombiana. Entonces, como notarán, antes de que veamos el tema de las criptomonedas, el gobierno colombiano de la derecha, liderado por Iván Duque, acaba de presentar una propuesta que es sumamente impopular, y yo creo que justamente es impopular, espero que no se apruebe, en la que buscan aumentar el costo de vida a nivel transversal. Comida, transporte, energía para la población, pensiones, patrimonio, empresas y también el tema de impuesto a la renta. Por tener una vivienda, 1 millón de personas más a pagar impuestos. Maravilloso, maravilloso. ¿Y qué sigue? El último tema que vamos a hablar dentro de esta reforma, que si lo quieren ver con mucho más detalle, las fuentes están en la descripción del video. También comienzan los impuestos a las criptomonedas, el impuesto al Bitcoin y otras criptomonedas.
Porque ahora van a considerarlo como renta. Porque el gobierno colombiano, viendo el maravilloso ejemplo de Argentina, porque claramente Argentina es un ejemplo de lo que hay que hacer. Es un país tan exitoso, con tan poca pobreza y tan próspero. ¡Qué gran ejemplo el de la derecha colombiana! Argentina. Decidieron ponerle un impuesto a las criptomonedas. Todo parte de la reforma tributaria. Y como ya dije, Iván Duque dice, bueno, si esto es necesario, hay que ser responsable. ¿Se van a bajar el gasto? ¿Ellos? No. ¿Van justamente a bajarse los sueldos? No. Pero claro, la población se tiene que sacrificar. La población tiene que empezar a pagar más por ciertas comidas, por su electricidad, por su transporte, por su pensión. También tienen que pagar ahora, claro, las empresas, porque mientras aumenta el desempleo y estamos en crisis, por todos por el tema del coronavirus, claro, lo inteligente, lo lógico, más impuestos. Y esto a nivel general. Y esto muestra nuevamente el problema de que no es una cosa de derecha o de izquierda, son los estatistas. Porque este es un gobierno de derecha en Colombia. Es de derecha. Y la derecha hace tiempo que lleva gobernando en Colombia. Pero ahí están, subiendo los impuestos y el costo de vida. Y te lo van a justificar de una y mil maneras. Van a hacer sus malabarismos mentales para tratar de convencerte de que esto es justo, de que es necesario, que cómo te van a hacer más pobre sacándote más plata con el Estado. Pero en realidad aquí la dicotomía de esa injusticia no se da entre izquierda y derecha, son estatistas y aquellos que luchan por la libertad. Libertarismo contra el estatismo. Porque sean de izquierda o de derecha, están apoyando a algunos esto y otros no. Es un tema de estatismo al final. Y la izquierda colombiana incluso fue al nivel de decir, bueno, además de esto que les gustó a algunos esta reforma, hay que subir los impuestos más todavía en otras áreas, como en temas de banco y financiero. Una pésima propuesta. Nada más que decir. Y es lamentable. Yo espero que esto no se apruebe, tomando en cuenta que es algo tan horrible, y conociendo cómo funciona la política, probablemente se apruebe. Una situación lamentable, pero suele ser así. Y yo lamento que este tipo de cosas no se hablen más, probablemente porque no hay tantos comunicadores libertarios, no hay ni uno en realidad, en Colombia. Hay algunos que se hacen llamar libertarios, pero son neoconservadores, y se preocupan de otras cosas, estas cosas como le aumentan el costo de vida a la población, probablemente no les interese demasiado. Y en contraprestación a esto, el gobierno colombiano anunció subsidios. Claro, porque a algunos les van a dar más subsidios, pero si tú realmente quisieras ayudar a la población, en vez de, no sé, sacarle mucha plata del bolsillo y dárselo de vuelta con un subsidio que le das menos, podrías bajarles más los impuestos y si falta plata en el Estado, paras de gastar cosas innecesarias. Te bajas el sueldo, bajas el gasto, bajas a veces otros subsidios a ciertas áreas, bajas temas corporativistas, pero no le aumentas el costo de vida a la población. Esto es una pésima idea que lo único que va a hacer es aumentar la pobreza. Pero tal vez eso es lo que quiere el gobierno colombiano, porque más gente pobre es más gente que necesita subsidio. Más gente que necesita subsidio, más gente que depende del Estado. Más gente que depende del Estado, más gente que depende de los políticos. Y al final se convierten en nuevos siervos de esta estructura neofeudalista en la cual los políticos son nuestros amos, que nos dirigen la vida y la gente depende de ellos. Porque no les queda otra opción luego que el Estado los empobreció. Esto es un robo, no hay otra manera de decirlo, es un robo legalizado. Realmente injusto y yo lo lamento mucho por Colombia y por este gobierno tan nefasto de Iván Duque que los gobierna ahí. Y que bueno, lo malo es que las alternativas políticas en su país tampoco son buenas porque por otro lado tienes a Petro de la izquierda que también quiere eso y más, tienes otros que son más socialdemócratas todavía que esto y quieren también cosas similares. Pésima idea. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que está justificado? ¿Creen que no? ¿Por qué? Todo eso lo pueden comentar abajo. Y recuerden que pueden comentar recomendar algún tema, alguna noticia tanto de Chile como otros países en los comentarios para que pueda hacer un video sobre eso a futuro. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.